¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Se acaba de producir una escena muy cómica. Vosotros esperándome a mí y yo esperándoos a vosotros. Sí. Nadie empezaba. No, pero bueno, o sea, todos sabíamos que podíamos empezar, pero tú estabas ahí haciendo cosas y... Yo estaba aprovechando, que es mi verbo favorito, siempre estoy aprovechando. Pues sí. Desde que me levanto. Sacando huequecitos. Eso es. En esta vida un poco enloquecida. Pues sí, pero bueno, ya estamos aquí, ya hemos empezado, así que... Lo bueno es que hemos tenido un momento de silencio. Sí. Sí, ¿verdad? Y de reflexión. Claro, como nadie sabía qué estaba pensando el otro, estábamos todos callados. Pues está bien. Ni siquiera nuestro invitado decía nada. Ni siquiera nuestro invitado. Pues nada, fenomenal. Callémonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. El socialismo no funciona, pero da igual. El capitalismo funciona, pero da igual. Sobre todo a los que usan el bienestar y la libertad que les da el capitalismo para dinamitarlo, para escribir sus libros, sus podcasts, sus vídeos de YouTube contra la riqueza, el ahorro, la propiedad y a favor de la prohibición o de la pobreza igualitaria. El capitalismo en eso es muy tonto, porque deja que su peor enemigo exista. Claro, a diferencia del liberalismo, el comunismo no te lo puedes repensar, porque una vez que te ponen el muro, ya no puedes ir a la garita y decir, ay, perdona, es que no quería esto, sí, es que me he equivocado. Ay, como en la vida de Brian, sí, es esclavo, que por hacer la gracia le dice al centurión, yo, libertad. ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí. Muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy alineando. Gracias. El socialismo no tiene centuriones majos, sino corruptos. Para hacer chistes está el capitalismo, ese ambiente propicio para la creatividad y creación humana. Y esto que parece práctico y sencillo, pues no lo es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con The Hives o Hives o algo así. La Colmena se llama. Un grupo nórdico, sueco, rock. Pero garaje, cantar rock. en inglés. Sí, cantar en inglés. Muy bien. En su día ya trajimos a South Outlaws, que es uno de mis grupos favoritos, y que casualmente cuando estuve en Estocolmo me los encontré. ¿Te lo puedes creer? Sí. No les pedí un autógrafo. Pero fíjate, a mí me llamó la atención el título de la canción. Por eso lo he traído. Que se titula Odio decirte que te lo dije. Que tiene mucho que ver con el tema Ya de te lo hoy. había dicho. Pero a mí me molesta mucho esa gente que es como, ya te lo había dicho, déjame en paz. Encima, te sale algo mal, estás ahí como enfadado y recuerda, y entonces ahí te señalan. Odio a esa gente, pero bueno, esto de la canción no estaba mal. Bueno, pero con el socialismo pasa eso. Sí, pasa un poco. Yo odio decir que te lo dije, pero seguirá pasando eternamente. Sí. Esto es cíclico. Puede ser, ¿No lo sí. crees? Nosotros también. En Cuba no. A lo mejor hay gente que piensa que nosotros somos un poco así, de decir, ya... Cíclicos. No, de los de señalar y decir, te lo dije, te ha salido mal porque... Pues a lo mejor un poco sí. Pues sí, bueno, pues nada, yo recomiendo mucho esta banda porque es un rock duro, apabullante, vivo, Sí. pues como nuestro invitado de hoy, Sí, un poco sí. ¿verdad? Sí. A mí me ha sonado a llamas. Esta mañana me levanto y he dicho, pues sí, de Hives o de Eso Hives es. o como sea. Pero le presentas tú a nuestro invitado. No, tú. Bueno, pues hoy tenemos como invitado en Economía para quedarte sin amigos a un invitado de esos que justifica el nombre del programa porque desde luego él solo el libro que ha escrito ya, la portada, Manuel Llamas, Socialismo, la ruina de España, cómo empobrecer un país, expoliar a sus ciudadanos y destruir sus instituciones, por nuestro compañero Manuel Llamas, que le tenemos aquí ya segunda Muy o tercera bien. vez que viene, Devuélveme el libro porque desde está la dedicado. trinchera a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Manu? Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Es la segunda vez que vengo a vuestro ¿Sí? maravilloso podcast y estoy encantado de estar con vosotros porque aparte de compañeros somos buenos amigos, así que un auténtico placer. Bueno, y enhorabuena por tu primer libro en solitario. Bueno, muchas gracias. La verdad es que toda una experiencia. Y bueno, ha sido, o sea, estoy contento con el resultado y con la experiencia en sí. Yo participé en lo que se llaman libros corales con distintos autores sobre distintas materias, sobre todo economía, ¿no? Pero sí, es el primero que hago en solitario y bueno, muy contento. Socialismo, la ruina de España. A mí me habría gustado poner un insulto directamente en la portada, pero la editorial, que para eso son los que editan, Departamento jurídico. publican. El departamento jurídico dijo no.
Me gustaría socialistas, pero no me dejaron. Yo voy a empezar preguntando por la derecha, porque la derecha también tiene mucha manía al libre mercado, ¿verdad? Y a la globalización. A ver, es que, para empezar, como dicen los grandes tótems del liberalismo, socialistas de todos los partidos. En este libro hago un repaso. O sea, para empezar, son tres claves las que intento explicar. Lo primero, cómo se crea la riqueza y cómo se destruye. Que esto es algo muy importante y que hay que repetir mañana, tarde y noche por tierra, mar y aire, porque mucha gente no lo sabe. Muchos piensan que la riqueza es algo dado, que la riqueza solo hace falta repartirla. O que un país naturalmente rico... Exacto. Es algo que Sí, o desarrollas en el naturalmente libro. pobre, que O cada naturalmente país pobre. Eso es. ha caído Por donde suerte. está, sí, más o menos por azar, las condiciones geográficas. Pues este país es rico, este es pobre, ¿qué habrá pasado? No, no. Exacto. Y que incluso, es un país enormemente rico en recursos naturales y luego la gente se muere de hambre. Bueno, no tiene nada que ver con eso, entonces lo que intento explicar es que la riqueza se crea y se destruye. De hecho, y también es muy importante, yo siempre que tengo ocasión en comentarlo, explicarlo, lo hago. Vivimos un tiempo extraordinariamente positivo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, que son muchos y muy variados, vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad. Y la gente no es consciente de ello. Y esto es fruto de un término que ha sido demonizado, pero que yo, desde luego, elevo a las alturas y se me llena la boca con orgullo de hablar del capitalismo, maravilloso y extraordinario capitalismo, que tan solo tiene 2 siglos de historia y que es lo que ha permitido que hoy seamos ricos y no solo seamos muchos viviendo sobre el planeta. En apenas 2 siglos de historia la población mundial se ha multiplicado por 8. Eso es muy interesante, porque tú hablas de un año en el libro que es 1820, ¿no? Efectivamente. Y a partir de ahí establezco con distintos indicadores cómo hemos progresado a nivel humano, ¿no? Entonces somos muchos sobre el planeta, ha aumentado la población, vivimos mejor que nunca, somos más ricos que nunca. El estado natural del hombre es la pobreza, es la miseria y es la necesidad. Qué contraintuitivo es eso, contraintuitivo, pero es así. Entonces vivimos en el mejor de los mundos posibles, a pesar de todas las dificultades, y luego está la clave, ¿no? Porque hay países ricos y porque hay países pobres, y eso depende del contexto, de las condiciones. No tiene nada que ver con los recursos naturales, tiene que ver con las instituciones y con las condiciones y el marco jurídico institucional que existe en cada país. Si se dan las condiciones necesarias para poder crear riqueza, se crea, y si se dan las condiciones necesarias para poder destruirla, se destruye. Y luego entro en España. En España, que éramos un país enormemente pobre, miserable, hasta antes de ayer. Solo hay que hablar con nuestros abuelos, cómo vivían, las dificultades a las que se enfrentaron. Nuestros abuelos vivían en una sociedad agrícola, agraria prácticamente, donde el sector primario era el principal motor de crecimiento. Muchos vivían en el campo. Y éramos enormemente pobres. Somos ricos, el fenómeno de la riqueza en España es muy reciente. Apenas en los años 60 es cuando España se convierte en un país rico. Y ahora, por desgracia, nos estamos convirtiendo de nuevo en un país pobre. Y eso es lo que intento reflejar, que a pesar de que desde el gobierno se nos vende que España va como un tiro, realmente llevamos 20 años de declive político, económico y social, que a mí me preocupa especialmente. Si quieres, luego ampliamos lo que ha pasado a partir del año 2004, que es otra fecha que también tú nombras en el libro. ¿Quieres decir algo, Domingo? Manu es que ha escuchado mucho nuestro programa. Sí, a ver, a mí esto me parece muy importante. Esta primera parte decimos que la riqueza se puede destruir. Y de hecho yo tenía aquí, la primera pregunta es ¿por qué el socialismo es tan devastador? Es decir, ya no solo es que no es capaz de mantener el ritmo con los países que más crecen, podríamos decir, bueno, pues a lo mejor es que están buscando otros objetivos, no tanto crecer, como pues decía, repartir, como lograr pues otras métricas sociales, pero no, los países que adoptan políticas socialistas de forma decidida, no solo es que se queden atrás, es que se quedan atrás respecto a ellos mismos, respecto a lo que eran, destruyen riqueza. No es que crezcan menos, es que acaban 10, 15, 20 años mucho peor de lo que estaban. Quizás los dos ejemplos que nos vienen a la mente más rápidamente sean Argentina y Venezuela,
pero también Cuba. Yo en los últimos días, no sé por qué, me he encontrado muchas publicaciones en redes sociales de cubanos que ponen fotos de sus abuelos e incluso ya bisabuelos en los años 40 y 50 y dicen, ¿cómo puede ser que este país, que en los años 50 ver las fotos, y no eran muy diferentes a los que habrían visto de unas fotos de Estados Unidos o de algunos países europeos, y en cómo puede ser que este país ahora esté así? Y claro, te ponen al lado una foto de La Habana viniéndose abajo, con apagones. ¿Qué tiene el socialismo para ser tan destructivo? Socialismo es una ideología asesina. Asesina. O sea, estamos hablando literalmente de muerte y destrucción. El socialismo empobrece siempre y en todo lugar. Al igual que el capitalismo enriquece siempre y en todo lugar, el socialismo, la antítesis, empobrece siempre y en todo lugar. El desastre es equivalente a cómo se aplica, la intensidad en la aplicación del socialismo. El socialismo, en su mayor intensidad, el comunismo, directamente supone la destrucción de vidas humanas. Ya no el empobrecimiento, que también, sino la muerte. De hecho, el comunismo, los distintos estudios que se han hecho a lo largo de la historia, hablan de más de 100 millones de muertos. Estamos hablando de la ideología más asesina de la historia de la humanidad, por encima del nazismo. Que, por cierto, el nazismo, que a veces se olvida. Hablemos del socialismo, y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Fascismo, nazismo. El nazismo es nacional-socialismo. El nazismo es una ideología socialista, que se dice poco. El fascismo, cuyo precursor y creador fue Mussolini, Mussolini era socialista. El dictador italiano nació y de hecho comulgó, militó en el Partido Socialista Italiano. De ahí hizo una escisión y creó el fascismo. Bueno, nazismo y comunismo son dos caras de la misma moneda. Pero la ideología más asesina, más devastadora, ha sido el comunismo. Con China, con ni Corea del epidemias, Norte. ni guerras. No, más de 100 millones de muertos, con un desastre total y absoluto. Si lo vemos a nivel directamente de países, Camboya, con los Jemeres Rojos, se llevó por delante casi la mitad de la población. En muy pocos años. O sea, un desastre desde todos los puntos de vista, ¿no? La Unión Soviética exactamente igual. Entonces, el socialismo es una ideología absolutamente asesina. Lo que pasa es que después hay grados en la aplicación Eso es muy importante. en la aplicación del mismo. A mayor intensidad, pues más desastre. Y a menor intensidad, pues algo menos, pero sigue siendo negativo. Lo que comentabas, Domingo, yo en el libro incluyo distintos ejemplos. Pongo el caso de Venezuela, que era un país enormemente rico hace apenas 60, 70 años. El caso de Cuba, el caso de Argentina, el caso de Alemania, la Alemania occidental y la Alemania oriental, que son ejemplos muy, muy significativos porque partiendo del mismo punto de riqueza, luego se ve cómo evoluciona a lo largo del tiempo dos modelos. Sí, por desgracia está el ejemplo práctico, claro. Está el ejemplo práctico. Y Iba a ahí decir se ve, por por suerte. ejemplo, cómo en la Alemania oriental la esperanza de vida se desplomó con respecto a la Alemania occidental. Aparte de que, es curioso, ¿verdad? Los países socialistas son los únicos que establecen fronteras, pero no para evitar la llegada de inmigrantes, sino para evitar la salida de sus propios ciudadanos. El muro de Berlín se puso no para que los occidentales, la Alemania occidental, Berlín del oeste, entrara en la Alemania comunista, sino para evitar que los alemanes que estaban bajo la bota soviética fueran al mundo occidental. Lo mismo sucede con Corea del Norte. Bueno, en etcétera. Venezuela, el éxodo de Venezuela es... Sí. Venezuela. La mejor prueba del fracaso del socialismo es la construcción del muro, no su caída. Porque tienes que construir el muro porque eres tan nefasto que la gente se está yendo al otro lado sin nada, porque además los que se iban no se podían llevar su casa, no se podían llevar sus bienes, no se podían llevar nada. Y aún así preferían estar sin nada en Alemania Occidental a seguir en su casa en Alemania Oriental en una situación además de paz relativa, o sea que no era un proceso o de que hubiese habido una catástrofe natural. Eso no ha pasado nunca en la historia. Esa es una migración masiva de ese tipo.
sin que medie una catástrofe natural o una guerra o algo así, es muy excepcional, porque la gente normalmente no quiere dejar su casa y sin embargo el socialismo lo ha conseguido. El muro de Berlín, las crisis de los balseros que ha habido en Cuba a lo largo de estas décadas, Venezuela en los últimos años, es algo llamativo. Tienes que hacerlo muy mal, pues sí, es que lo hacen así de mal. Fíjate, en el caso de Corea, hay una imagen que a mí siempre... El tema de las imágenes es lo más impactante, ¿no? Hay una imagen por satélite con donde se ve por satélite Corea, la península de Corea, norte y sur. El sur está iluminado y el norte es oscuro absoluto en la noche. No hay electricidad. Es terrible. Es así. En Cuba hay apagones de todos los días de 10-15 horas. En Venezuela hay apagones también, todos los días de 10-15 horas. De hecho, ahora el régimen bolivariano de Nicolás Maduro acaba de decretar la reducción de la jornada laboral a 13 horas semanales, precisamente porque no hay electricidad suficiente para mantener la luz en las oficinas. Pero y el los centros Rejón de estaba trabajo. tan contento. Es terrible, pero claro. Pues Yolanda Díaz, mira. Entonces, fíjate, ¿cómo se producen los flujos migratorios? Pues los grandes flujos migratorios, los países de acogida, el destino, son todos países capitalistas. En América, ¿dónde huye la gente? Huye a Estados Unidos. Los norteamericanos no huyen. Huye la gente pobre de los países socialistas, huyen hacia los países capitalistas. En Europa sucede algo parecido, ¿no? De África suben a Europa, que bueno, pues existe un modelo capitalista en mayor o menor grado. Y esto es terrible porque efectivamente, como bien estabas comentando, Domingo, sí, a mí me gusta mucho ampliar un poco el periodo temporal y geográfico, y así es como nos damos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestros abuelos y bisabuelos, ¿a dónde emigraban? Emigraban a Cuba, emigraban a Argentina, emigraban a Venezuela. Éramos nosotros, países de emigrantes, que íbamos allí a trabajar y a ganarnos la vida. Y es en la actualidad cuando recibimos emigración procedente de Argentina, Cuba, Venezuela. Eran países enormemente ricos, donde el sueldo que se pagaba cuando llegabas allí, cuando llegabas a La Habana, cuando llegabas a Buenos Aires, cuando llegabas a Caracas, era equivalente al que podías ganar en Nueva York. Eran países enormemente ricos, eran de los países más ricos del mundo. Y sin embargo, pues el problema es que empezaron a emerger y a fructificar y a triunfar las ideas equivocadas. Las ideas son las que mueven el mundo y la aplicación de las ideas incorrectas genera miseria. El caso de Venezuela me parece muy sintomático porque Venezuela ha experimentado la mayor emigración de personas, la mayor salida, el mayor éxodo de población de la historia de la humanidad en ausencia de guerra. En ausencia de guerra, millones. Dice Manuel Llamas en su libro que estamos a punto de alcanzar el fin de la pobreza. Sí. Venga, hombre. El fin de la pobreza, pero a nivel mundial. Estaba ya por debajo del 10%. Hubo un pequeño frenazo con la pandemia, pero ha vuelto otra vez a caer. Somos más de 8.000 millones de almas sobre la faz de la Tierra y la pobreza es inferior, está ahora mismo rondando el 8%. Cuando hablo de pobreza real, de pobreza, el indicador de pobreza a nivel mundial se establece en tener unos ingresos inferiores a $2, el equivalente a $2 diarios. Pues bien, a finales del siglo XIX, año 1800, principios del siglo XIX, año 1800, 1820 aproximadamente, el 90% de la población mundial, que entonces éramos menos de 1.000 millones, eran pobres. Pero pobres de problemas para subsistir, es decir, economía de supervivencia. El no saber si vas a tener algo que llevarte a la boca dentro de 3 días. O sea, eso es terrible. Bueno, el 90% de la población vivía en esa situación. En la actualidad es menos del 10%. Avanzamos hacia el 5% y si todo más o menos discurre por la actual senda, el actual ritmo, este siglo será, por primera vez en la historia del hombre, la eliminación de la pobreza. Habrá distintos niveles de renta, pero desde luego la pobreza como tal habrá desaparecido. Y ojalá este sea el siglo de África. Por cierto, las ideas socialistas, los regímenes socialistas, se concentran en la actualidad en África. No por casualidad es el continente más pobre del mundo. Sí.
La pobreza en los años 60 era asiática, no africana. Las grandes hambrunas eran algo de India, Bangladesh, el sureste asiático, y aquello empezó a cambiar porque esos países con muchos problemas y de forma parcial, pero empezaron a aplicar políticas un poquito más aperturistas, más de libre mercado, y los países africanos al revés. Los países africanos, después de la descolonización, especialmente a partir de los años 70, empezaron a desandar el camino y unos se empobrecían cada vez más y otros se enriquecían cada vez más. Lo digo porque muchas veces puede pensar la gente, no, es que la culpa en África fueron las colonias. Pues en Asia eran las mismas colonias y de hecho eran más pobres cuando se descolonizaron y han conseguido salir en muy pocos años gracias a las instituciones y al capitalismo. Bueno, lo que escuchamos por parte de las ONG es que la culpa de África la tiene el capitalismo. Sí. Y Occidente. Es terrible. ONGs que tienen de todo menos, son de todo menos organizaciones no gubernamentales, porque el principal grueso de su financiación procede precisamente del dinero público que reciben de países capitalistas, que son los países ricos que pueden destinar dinero a ese tipo de causas. Pues no, por desgracia, como bien comenta Domingo, los regímenes socialistas de carácter más intenso, por así decir, se concentran en África. Asia eran los países más pobres pero claro, Asia era el continente más pobre hace 50, 60 años, porque ahí estaba la China comunista, Claro. Estaba la India también muy socialista, estaba Vietnam, estaba Camboya, estaba Corea del Norte, que eso se mantiene a día de hoy, estaba Singapur. Pero bueno, fíjate, el experimento de Singapur, que también lo abordo en el libro, es un ejemplo de éxito, como un país enormemente pobre, subdesarrollado, se ha convertido en el país más rico del mundo, precisamente aplicando la receta capitalista. Y que no China, es una democracia como tal, ¿no? Singapur. a nivel político no, es más un régimen de carácter autoritario, pero... Eso es curioso. Yo ahí le pongo muchas pegas, pero es que eso trae discusión. Para mí Singapur es la primera ciudad libre que hay en el mundo en la práctica. Es decir, pero eso lo podríamos... Sí, es una... No, pero es decir, si tú organizas una ciudad libre desde el punto de vista privado, ¿tú qué harías? Dirías, estas son mis normas. Y el que quiera venir que venga y el que no quiera venir que no venga. Liberland. Y luego tú dirías, pero esas normas son muy estrictas. Y te dirían, bueno, pues si no te gustan no vengas. Claro. Estas son las mías. En la práctica, Singapur funciona así. Entonces dices, no, pero es que el sistema democrático, el sistema no sé... Y dices, ¿cómo funciona en la práctica? El que quiere estar allí, está. Y tiene que cumplir las normas. Y el que no quiere, no está y no cumple las normas. Entonces, ¿por qué funciona tan bien? Porque funciona desde el punto de vista institucional de esa manera y desde el punto de vista económico con una apertura enorme al resto del mundo. Pero eso podríamos discutir otra vez. Bueno, digo porque con el último episodio hemos hablado de Kaplan, los últimos... Y no, y porque lo de la... O sea, ahí lo que yo, digamos, el asterisco que yo pondría, pero volvamos al libro, es más democrática la Unión Europea, en la que te tienes que comer las normas que deciden otros 400 millones de personas, en las que moverte, salirte de ese club es muy, muy, muy complicado. La Unión Europea o Estados Unidos, me da igual, o Singapur, que como mucho puedes decir, ay, pero es que sí, el sistema de elección es de aquella manera, ya, y si quieres ir te vas. Tienes 20 kilómetros y estás en la frontera. Llamas, ¿tú qué piensas? Ay. Sí, yo creo que por lo menos me parece un tema muy discutible sobre esto de no, es que ahí te organizan la vida y tú no tienes capacidad de control. Sí, claro, y en las democracias occidentales sí. Eres mucho más libre bajo el modelo autoritario a nivel político, cuidado, de Singapur, mucho más libre, porque puedes entrar, salir, trabajar, no trabajar, eres mucho más libre financiera y económicamente que en Singapur, como digo, que en muchas democracias occidentales y desde luego que democracias de carácter populista de Sudamérica o de Centroamérica, es decir, 1000 veces más libre. Por lo tanto, la clave... Fíjate, es un debate interesante, ¿no? La democracia centra el tiro en quién gobierna y el liberalismo en cómo se gobierna. Y por cierto, el modelo de Singapur es interesante ¿por qué? Porque Singapur demostró a sus países vecinos, entre otros China, cómo se crea la riqueza. Porque, insisto, en Singapur es que vivían del arroz. Era un país realmente subdesarrollado. Se morían de hambre. China
imitó, ya sabes que son muy copiones, ya sabéis que son muy copiones los chinos. Bueno, pues China se dieron cuenta la cúpula comunista, pues después de las manifestaciones universitarias de Tiananmen, que la forma de perpetuarse en el poder, minimizando el riesgo de revueltas a nivel interno, es permitiendo que su población alcanzara unos determinados niveles de renta y de riqueza. Porque si se morían de hambre, que es un poco lo que pasaba en China, pues digamos que el riesgo a que hubiera revueltas subía. Y por lo tanto el nivel de represión a aplicar tendría que ser mayor. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué tal si imitamos el modelo de Singapur? Y en gran medida imitaron el modelo de Singapur después de la caída del muro de Berlín en el año 89, cuando colapsa la Unión Soviética. Transitaron hacia un modelo económico capitalista, con sus limitaciones, pero capitalista, similar al de Singapur. Y eso es lo que ha permitido, junto con el auge de la globalización, la reducción tan drástica a la pobreza durante las últimas décadas. Se debe precisamente a eso. Desde el año 89 se desploma la pobreza a nivel mundial como consecuencia de la caída de la Unión Soviética y de la transición del modelo chino socialista, donde no había propiedad privada, a un modelo más capitalista, donde hay propiedad privada. Y eso ha hecho que cientos de millones de personas que vivían en la más absoluta miseria en el campo, cultivando arroz, con economías de subsistencia, fueran clases medias, que es lo que está sucediendo en China. Y ahora los chinos se pueden permitir el lujo de viajar al extranjero, a hacer turismo. Bueno, pues eso es gracias a esa transición, a ese cambio de modelo. ¿Y qué tiene el capitalismo para que tanta gente lo critique? Tiene mala fama. Muy mala fama, muy mala fama. Y tú intentas en el libro explicar qué tiene el capitalismo. Pues tiene mala fama. Porque tampoco es muy difícil de comprender, ¿no? Los mecanismos por los que funciona. Básicamente son tres instituciones que son fundamentales. La primera y más importante es la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay nada. Además, es algo muy interesante esto. La propiedad privada es un derecho natural. Lo que se dice derecho natural del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque para empezar, cuando nacemos, somos propietarios de nuestro propio cuerpo. Si no fuésemos propietarios de nuestro propio cuerpo, seríamos esclavos. Y nadie quiere ser esclavo. Por lo tanto, la propiedad privada es algo innato. Somos propietarios de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y si somos propietarios de nuestro cuerpo y de nuestra mente, el resultado lógico es que también seamos propietarios del fruto de nuestro trabajo y de nuestras ideas. Por lo tanto, primer pilar del capitalismo, propiedad privada. Sin propiedad privada no hay nada. El segundo pilar es libertad en un sentido amplio. A mayor grado de libertad, pues mayor capacidad para poder crear riqueza, emprender, crear empresas y por lo tanto generar riqueza y generar empleo. Y el tercero es la seguridad jurídica, o dicho de otra forma, el cumplimiento de los contratos libres y voluntarios. Por lo tanto, si se producen estas tres condiciones básicas, que es propiedad privada, libertad en un sentido amplio, especialmente a nivel económico, y cumplimiento de los contratos, digamos que a partir de ahí serán las condiciones necesarias para poder generar riqueza y poder generar empleo. No es tan complicado, ¿verdad, Domingo? No, pues pero además, es difícil de vender. Pero es muy difícil. Es decir, no es tan complicado. Desde hace 200 años todos los países, todas las regiones que se han ido sumando a esto han ido consiguiendo los mismos resultados y sin embargo hay muchos que no lo hacen. Ya. El caso del sureste asiático ahora es muy sintomático en las últimas décadas porque parecía, como decíamos antes, una región condenada a la pobreza. Se han puesto a hacer las cosas bien y están creciendo a tasas llamativas. Incluso países, yo el otro día veía, por ejemplo, Bangladesh, que siempre parecía que estaba absolutamente condenado, que era el típico país por superpoblación, condiciones climáticas, también debe sufrir unas lluvias brutales en la estación esta de los monzones y este tipo de cosas. Pues no, yo el otro día ya empiezas a ver cifras que dicen, oye, que incluso este país, que parecía que lo tenía todo en contra, está empezando a crecer y todos los demás de alrededor. Entonces, es fácil, es evidente y al mismo tiempo no se hace o cuesta mucho hacerlo. Yo creo que, fíjate, hay encuestas muy interesantes al respecto y para mí es una tragedia, ¿no? Sobre lo que piensa la población sobre el capitalismo. En España la sociedad en general, somos muy anticapitalistas.
a nivel europeo, y esto explica en gran medida nuestro declive a nivel económico, político y social. Sin embargo, a nivel mundial, la sociedad o la población más procapitalista son los vietnamitas. Los vietnamitas adoran el capitalismo. ¿Por qué? Porque han sufrido han hablado con ellos sus abuelos y sus bisabuelos. Han sufrido las consecuencias del socialismo. Curiosamente, a nivel Europa, ¿cuáles son los países que están creciendo y se están enriqueciendo a un ritmo muy elevado? Los países del este de Europa, las ex-repúblicas soviéticas. ¿Por qué? Porque están vacunados contra el socialismo, porque hay varias generaciones que lo han sufrido. Y por lo tanto, yo creo que estos países son las futuras Suizas. Las futuras Suizas, los países más ricos de Europa, en 20, 30 años, van a ser los países del este de Europa. Países que ya están alcanzando, y esto es muy importante, me parece muy relevante, están alcanzando en renta per cápita a España. En los años 90, la renta per cápita española multiplicaba por 2, por 3, por 4 la renta per cápita de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Pues bien, esos países en la actualidad ya están alcanzando a España y algunos de ellos superándonos. Y ya os avanzo que en los próximos años esos países van a ser muchísimos más ricos que los españoles. Es decir, los húngaros, los lituanos, los polacos vendrán a España a hacer turismo y a gastarse un dineral en buenos restaurantes y en buenos hoteles. Y para nosotros, ir de turismo a esos países será cada vez más caro y más, más difícil. ¿Tú te irías a vivir a Suiza? ¿Sería el país que elegirías? Yo si no tuviera familia ni compromisos, es que a mí me gusta mucho España y por eso intento desde mi pequeña responsabilidad a nivel mediático o con libros como el que he publicado, Socialismo, la ruina de España, intentar darle la vuelta a la situación para que no nos convirtamos en una cárcel socialista de miseria y represión. Pero ese era el título original. Pero si no tuviera opción y tuviera compromisos familiares, si tuviera que emigrar, no, para mí hay dos destinos. No, Suiza no, me parece un país aburrido y enormemente frío. No, preferiría Estados Unidos o algún país del este de Europa. Pues aquí seguimos con Manuel Llamas presentando Socialismo, la ruina de España. Hablemos de Salvador Allende. Porque es verdad que casi siempre se habla de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte. ¿Pero qué pasó con Chile? En 3 años. Porque algo que ya has dicho, y es verdad que el socialismo, tarda poco en demostrar lo que genera, ¿verdad? Salvador Allende. Es increíble la buena fama que tiene este señor, que era un tirano miserable y despreciable, basura humana. Salvador Allende era pura basura humana. Ideológicamente, mucho peor que basura. Me quedo marxista, corto. Uno de los primeros, sí, además. Sí. Salvador Allende llevó a la más absoluta ruina a Chile en tan solo 3 años. Subió al poder pues a mediados en el 70, del siglo pasado, en el año 70, con el 36% de los votos y gobernó en minoría hasta su caída en septiembre del año 1973. Fue el primer marxista elegido democráticamente en Occidente. Es que a veces elegimos marxistas de forma voluntaria. Sí, pero muy poco. El comunismo le cuesta mucho ganar elecciones y de hecho ni siquiera Allende, el porcentaje que decía Manu, gobernó siempre en minoría y al final con una minoría desde el punto de vista parlamentaria que no se sostenía, porque pero no le impidió hacer todo lo que hizo. Sí, pero fíjate que ahí decimos muchas veces, ¿por qué determinados países siguen esta línea? El comunismo, esa variante extrema del socialismo, le cuesta y le ha costado siempre mucho tener buenos resultados en las urnas, porque a pesar de esa llamada al pueblo, aquellos son los que defienden a la gente de a pie, no se lo cree nadie. Es un caso muy particular el de Allende, porque en general habría que ver en aquel momento la región, las condiciones, la época, pero tiene malos resultados porque las llamadas al pueblo que hace el socialismo y el comunismo son llamadas a las que el pueblo casi nunca responde. Pero fíjate, efectivamente, estoy de acuerdo, es muy complicado que lleguen al poder de forma democrática, pero a veces se produce. Allende fue un caso, en el año 70, con una minoría, 35-36% de los votos, pero llegó al poder. Hitler llegó democráticamente al poder, que a veces se olvida. Llegó democráticamente al poder. Lo que pasa es que luego Hugo Chávez también llegó democráticamente al poder.
Maduro... Las últimas ya han sido pues un canteo, Entonces, pero todas las anteriores... Y el kirchnerismo argentino. Hombre, También, claro, eso es. Entonces, ¿pero qué pasa? En estos tres ejemplos, por situar de forma democrática, socialistas que llegan democráticamente al poder, pero que finalmente, en el caso de Hugo Chávez en Venezuela y en el caso de Hitler en la Alemania nazi, acaban imponiendo una dictadura. Es decir, dan un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, una vez ya en el poder, e implantan una dictadura. En el caso de la Alemania nazi, una dictadura totalitaria. En el caso de Hugo Chávez, bueno, una dictadura de carácter comunista. Bueno, ¿qué hizo Salvador Allende? Salvador Allende, que llegó democráticamente al poder, intentó implantar una dictadura en Chile. Y el famoso golpe de Pinochet, el famoso golpe que da el general Pinochet, es para evitar la imposición de una dictadura comunista en Chile, similar a lo que sucedió con Franco durante la Segunda República, que a veces se nos olvida, que es que la Segunda República intentó implantar un régimen totalitario de carácter comunista en España. Sí, revolucionario, Y totalmente. hubo un contragolpe para evitar esa deriva y que luego sí, fueron 40 años de dictadura. Que, por cierto, la democracia vino de la mano de la dictadura franquista, que se hicieron el harakiri. Pinochet abandonó voluntariamente el poder y llevó al país a la democracia después de años de dictadura. Pero lo que trato de decir con esto es que a veces se nos olvida, Allende llegó democráticamente al poder y, en línea con lo que comenta Domingo, el resultado de sus políticas fueron tan demenciales, tan desastrosas, que perdió el apoyo popular rápidamente. Y él, siendo consciente de que perdía el apoyo popular, dijo, bueno, las elecciones libres se van a acabar aquí, yo tengo que controlar el sistema y voy a poner en marcha un proceso revolucionario para implantar una dictadura comunista en Chile. Datos que das tú en el libro y que yo creo que se desconocen, porque es verdad que tiene muy buena prensa y siempre lo va a Muy tener buena. Salvador Allende. Correcto. Allende se hizo con el 100% de la industria minera. Tomó el control de gran parte del sistema financiero. El gobierno de Unidad Popular ya controlaba en 1973 el 40% de la producción total del país, excluyendo la agricultura. Poseía el 85% del sector bancario y la minería, el 70% del transporte y las comunicaciones y el 40% de la industria. Y lo hizo a mano armada, saltándose las leyes y a los jueces en contra de la voluntad de empresarios, trabajadores y campesinos. Y además también hizo algo que luego haría Chávez, que es lo de la expropiación. Sí, fue el precursor. La vía chilena hacia el socialismo. Eso es lo que intentó aplicar Allende. Hay unas imágenes, ciertamente, yo vuelvo al tema de las imágenes porque es muy relevante, protestas en la calle protagonizadas por las mujeres chilenas, que iban con ollas, las cacerolas, las famosas protestas que ahora vemos en algunas ocasiones, que gente con las caceroladas. Las caceroladas surgen en el Chile de Allende y eran mujeres que, amas de casa, en muchos casos, porque Chile era un país rico, era un país desarrollado, con clases medias, y salían a la calle y las cacerolas eran para reflejar que no tenían comida, que las cacerolas en las casas estaban vacías y tenían problemas de directamente suministros, había escasez de todo, porque entre otras cosas aplicaron o fijaron precios. Y la fijación de precios es la garantía del desabastecimiento. Lo mismo sucedió en la Venezuela chavista, también aplicaron precios y lo que se produjo fueron colas kilométricas para poder comprar en cualquier supermercado. Sociabilizar, ya ¿Sí? sabes, según el rejón. Bueno, el resultado fue catastrófico, como bien has comentado, Nuria. Hiperinflación del 600%, caída de los salarios del 40% en términos reales, pobreza del más del 50% de la población, 50% de la población en pobreza, pero pobreza de verdad, no lo que aquí entendemos como pobreza, que es un término relativo, sino pobreza de miseria, de no tener para comer, y quiebra estructural del Estado. Esto en tan solo 3 años. 3 años de aplicación de las recetas socialistas en Chile. Fue un experimento absolutamente fallido. Lo que quería Allende era pues imitar a Cuba, la Cuba de los Castro, y finalmente un golpe militar lo evitó. Y venimos al caso de España, que decías antes que el socialismo es un enorme destructor de riqueza, que destruye
pero que depende del nivel de intensidad. Y puede que haya mucha gente que ahora diga, bueno, en España es evidente que estamos en un nivel de bienestar muy superior al de cualquiera de estos países que hemos puesto, y sin embargo tú has titulado tu libro Socialismo, la ruina de España. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que la situación actual económica de España, que como decías antes, llevamos 20, 25 años de estancamiento absoluto, es culpa del socialismo? ¿Cuál es, tú crees, la perspectiva para los próximos años? ¿Ese socialismo de baja intensidad, vamos a seguir con él? Yo creo que es lo que tenemos desde hace muchos años. Es una especie de socialismo light que desde luego no nos permite crecer y ser un país rico, próspero, como los que nos gusta ver alrededor, esos países que cada vez están más lejos de nosotros en renta per cápita, pero tampoco nos lleva a una destrucción como la que decíamos de ahora de Allende o los casos más cercanos de Venezuela o Argentina. España vive un declive. Entonces, estamos en un proceso de empobrecimiento constante, pero gradual. Es decir, no es como Chile, de repente pasa de la riqueza a la pobreza en 3 años, o como Corea del Norte, o como Cuba. Cuba también fue muy rápido, o como la Venezuela chavista, que en muy pocos años también... Sí, o ahora Maduro, que también lo ha acelerado todo. Se convierte en país miserable en muy pocos años. No, nosotros, pero hay casos históricos equiparables. A mí me recuerda mucho a Argentina. Vivimos un proceso de peronización. El general Perón, que era un admirador de Mussolini, socialista, implantó el modelo fascista de Italia en Argentina. Y Argentina. Tocayo de aquí, de Domingo. ¿Quién? Juan Domingo Perón. Bueno, sí. Pues en este caso, Perón llegó al poder en Argentina a finales de los años 40 y poco a poco fue aplicando el modelo socialista, fascista, de fuerte intervencionismo estatal, fijación de precios, crecimiento del Estado, paguitas, muchas paguitas, a cambio de expoliar a un sector productivo cada vez más reducido, más menguante. Y Argentina, que era un país enormemente rico, poco a poco se fue empobreciendo, pero no fue de un día para otro, fue poco a poco. Pero el proceso duró décadas, hasta básicamente la llegada de Milei ahora. Y claro, Argentina, que era una de las principales potencias económicas del mundo hace un siglo, era una de las 10 economías más ricas del planeta, pues hasta la llegada de Milei, cuando llegó Milei al poder, ocupaba el puesto cercano al puesto 80 en el ranking de economías desarrolladas. Pero claro, puesto 80 es ser un país miserable, es decir, es vivir realmente mal, especialmente buena parte de la población. El 50% de la población argentina era pobre de solemnidad. O sea, problemas para llegar ya no solo a fin de mes, sino para poder comer decente. Pues fue un proceso paulatino, pero constante. Y nosotros llevamos en ese proceso, a mí me gustan mucho las fechas y los nombres, y para mí hay un punto de inflexión, que es el año 2004. Y hay un protagonista, que se llama Zapatero. Y ahí comenzó el gran declive de este país con los atentados del 11M, que supuso un trauma. Rajoy iba a ganar por mayoría absoluta, el Partido Popular iba a revalidar después de 2 legislaturas de andar. Rajoy, pues todas las encuestas le daban una mayoría holgada. Sí. Llega el 11M, los atentados fatídicos del 11M, se mantiene la celebración de elecciones y llega al poder Zapatero, con una mentira, y con maniqueísmo y manipulación a nivel político. Él rodea las sedes del PP, todo este tipo de cosas que muchos recordamos, ¿no? Llegó Zapatero y a partir de ahí comienza el declive. Vino después una gran crisis financiera. Y la batalla cultural definitiva. La batalla cultural definitiva, el resurgimiento del guerra civilismo, la muerte de la transición, del espíritu de la transición, pero especialmente a nivel de modelo económico, un modelo económico de fuerte intervencionismo a nivel político, de fuerte intervencionismo a nivel económico, de impuestos crecientes, gasto público desaforado. Todo eso se mantiene, y por eso hablo de socialismo y socialistas de todos los partidos, porque a Zapatero no es que perdiera. Perdón, sí perdió las elecciones en el año 2011. No las ganó Mariano Rajoy, las perdió Zapatero, pero como consecuencia de una crisis financiera brutal donde nos llevó a tasas de paro del 25%. Pero llegó Rajoy y para mí, que es el gran culpable de todo, Zapatero ese fue el inicio y Rajoy fue su digamos, el tonto útil
que hizo que todo en España se mantuviera Es igual. que ese PP compró parte del discurso de Zapatero. Lo compró, no hizo prácticamente nada y ahora tenemos el gran hacedor de Pedro Sánchez, El alumno, fue aventajado. Rajoy, que le otorgamos un poder como el que nunca tuvo ningún presidente democrático en la historia democrática de España, con mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, con mayorías a nivel territorial, gobernando muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, y no hizo nada. Y el resultado de eso fue lo que ahora estamos sufriendo, que es Pedro Sánchez, que para mí es un punto adicional a esta deriva. Más que Zapatero, ¿tú crees? Bueno, Zapatero fue el punto de inflexión y Piensa que todas las conexiones con Venezuela, o sea, todo viene de Zapatero. Todo viene de realmente. Zapatero, todo comienza con él. Llevamos pues 20 años de declive y ahora se ha intensificado, porque con Rajoy más o menos mantuvo el legado zapateril, nefasto, pero es que Sánchez lo ha intensificado. ¿Y qué es lo que nos salva? Lo que nos salva es algo que no depende de nosotros, es el euro. El euro es lo que ha marcado la diferencia entre que España sea un país que se va empobreciendo poco a poco, de forma paulatina y creciente, y un país ya que se ve sumido en la más absoluta miseria. Pero es que, claro, el euro es lo que ha impedido que España entre en hiperinflación. Si dependieran nuestros políticos algo tan importante como la política monetaria, pues directamente España ya habría sufrido una hiperinflación de consecuencias imprevisibles, con todo lo que ello conlleva, que es un empobrecimiento muy rápido, muy sustancial de las clases medias. Eso es lo que nos ha salvado de momento, pero estando en el euro nos empobrecemos en comparación con otros europeos. El sueldo más frecuente en España son 15.000 euros al año. Ese es el sueldo modal, el sueldo más frecuente. 15.000 euros al año es lo que gana, ¿cómo decirte?, un camarero de una tienducha del estado más pobre de Estados Unidos. O sea, tú le dices a un norteamericano 15.000 euros o 15.000 dólares al año y eso lo ve como lo que gana un drogadicto. Sueldo de estudiante. Es un sueldo de estudiante. Es un sueldo de estudiante. No llega. Es lo que gana el típico estudiante que trabaja 4 horas en la cafetería de la universidad. Lo más pobre de lo más pobre. Un dinerillo, no, pues eso, un contrato a tiempo parcial para ganarse un dinerillo con el que tener un poco de dinero mientras está estudiando. En los países ricos, los sueldos que en España son semi-normales, son sueldos de estudiante. Y por eso, en línea con lo que comentábamos antes, Domingo, por eso cuando vienen los turistas en verano, a nosotros se nos quedan los ojos como platos, ¿no? Fíjate, este inglés, mira cómo lo timan, y paga 50 euros por una paella que es arroz ahí chinchinado, tal, y dice, vaya timo y tal, sí, vaya timo, pero lo que no te das cuenta es que el inglés le parece barato, y dice, pero si esto es un chollo, y se tiran 2 semanas en un hotel de 5 estrellas, salen todos los días, comen y cenan fuera, y ahora yo te pregunto, haz lo mismo en Reino Unido. Vete a Inglaterra, tírate 2 semanas en un buen hotel, comiendo, cenando y saliendo todos los días. Eso se lo puede permitir muy poca gente en España. Los británicos, hasta el que trabaja de camarero, se lo puede permitir. Muy bien, aquí ya planeando conciertos liberales, ¿verdad? Sí, bueno, pero no tienes ni idea si estos de La Colmena, estos de... Pues seguro que sí. Qué liberales son, o no. ¿Verdad? Me encanta. ¿Te han gustado? Estos Qué suecos. bien, qué bien. Yo creo que van a ser... la causa. Como tú no quieres venir conmigo de concierto, me voy a ir conmigo. Yo creo que van a ser progres. Anda, ¿por qué? No Yo seas creo que cenizo, van a ser progres. Que no, que no. Bien, si luego te pasa todos los grupos que pones aquí y luego cuando sabes quiénes son todos progres. No vamos a comentar lo que ha pasado con La Bien Querida y El País. No lo sabes, ¿no? Luego te lo cuento. No. ¿Sabes lo bueno del liberalismo? Que dentro del liberalismo cabe incluso el comunismo. Es decir, que una panda de taraos, una panda de comunistas taraos pueden comprar un rancho en medio de una finca y montar allí una comuna. Oye, eres libre de montar una comuna. Vamos a respetar igual, eres libre de montar una comuna. Si quieres montar una comuna, hazlo. Y quieres implantar tu modelo socialista. Hombre, evidentemente, si te vas a dedicar a esclavizar a la gente, pues habrá que intervenir, porque eso estás violando principios esenciales del ser humano. Pero el comunismo dentro del liberalismo es posible. Crea una comuna en plan hippie y montas tu modelo utópico. Ahora, Marina Leda. Bajo el socialismo no. Bajo el socialismo te imponen su modelo, quieras o no. No puedes poner... El mercado está prohibido allí. Sí, es que ese tipo de cosas son muy significativas. Cuando a ti te prohíben lo que ellos te piden que tú permitas en su sociedad. Has dicho que España está en un proceso de declive,
Pero este es el mensaje contrario al que nos llega desde el gobierno. El gobierno cohete. nos ha dicho que España, bueno, ha dicho de todo. Primero Pepino. que iba como una moto, un cohete. Pepino no lo ha dicho, pero me ha molado. Va como un pepino. Está cerca. Entonces, y los datos macro, algunos datos macro acompañan a esa narrativa. De hecho, el gobierno ha celebrado mucho el famoso artículo del Economist de finales del año pasado que decía que España, dentro de los países ricos, había sido el que mejor lo había hecho en el año 2024. ¿Es esto cierto? ¿Qué se le puede decir a las personas que digan? Pero yo no noto que mi situación esté mejorando especialmente y, sin embargo, el gobierno celebra como un logro la marcha de la economía española en los últimos 2 o 3 años. Bueno, yo les diría que para empezar el dato macroeconómico, el gobierno se centra en dos datos fundamentalmente. El tema del crecimiento del Producto Interior Bruto y el tema del empleo. Que hay récord de empleo y crecemos dentro de las grandes potencias europeas, somos el país o uno de los países que más crecen. Crecemos por encima del 2%, cerca del 3% anual. Bien, ¿dónde está la trampa? Para empezar. Una cosa es el PIB y otra cosa es el PIB per cápita. Cuando analizamos el PIB per cápita, es decir, la riqueza per cápita por cada uno de nosotros, resulta que estamos estancados. Estamos en el mismo nivel de riqueza que en el año 2019 en renta per cápita. Si ampliamos el periodo, veremos además que en términos relativos y en comparación con la renta media europea o con el PIB per cápita a nivel europeo, estamos al mismo nivel que en el año finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando entramos en el euro. Es decir, que prácticamente bajo el sanchismo el crecimiento per cápita ha sido estancamiento, no ha habido crecimiento per cápita, estamos igual que antes de la llegada de Sánchez al poder. Y si ampliamos un poco el periodo temporal, en cuanto a riqueza relativa en comparación al resto de Europa, hemos perdido 25 años. Se dice pronto, ¿eh? Qué fuerte. Y en el libro lo abordo, ¿no? La evolución económica de España a lo largo del tiempo, a lo largo del último siglo aproximadamente, y vemos cómo nos fuimos en las últimas décadas aproximando a la riqueza europea, nuestros vecinos. Oye, ya somos europeos, pero ser europeo no solo significa ser de la Unión Europea, significa tener una riqueza, una renta equiparable al del resto de europeos. Pues bien, íbamos convergiendo, avanzábamos por el buen camino hacia la convergencia económica. Nuestra renta per cápita se aproximaba a la renta per cápita media de Europa. En los últimos años se ha producido una reversión. Es decir, en lugar de aproximarnos a la media europea, nos estamos alejando. Y por lo tanto ha habido un retroceso. Y en cuanto al tema del empleo, sí, hay mucha gente trabajando. Pero ahora digo yo, son muchos los que tienen empleos temporales o empleos precarios o cuyo sueldo no te alcanza para vivir mínimamente bien. Y ahora estamos viendo un fenómeno que me parece muy significativo. Que los jóvenes, por ejemplo, no tienen acceso a una vivienda y se ven obligados en las grandes capitales a compartir ya no solo casa, sino alquilar una habitación. O sea, como si fueran estudiantes. Yo, mi época de estudiante, en parte la viví en un piso compartido, en Santiago de Compostela, compartiendo piso de alquiler con otros estudiantes. Bueno, pues ahora eso es lo normal, en gente trabajadora, no estudiantes, sino gente que está trabajando y que no le alcanza para vivir. Bueno, pues a mí es algo también significativo y que muestra que esto del cohete que nos vende Sánchez es un gran cuento. Además, y ya para terminar, ¿por qué crecemos? Crecemos fundamentalmente por dos cosas. Porque ha llegado más población, 3 millones de inmigrantes en los últimos años. La población en España ha crecido como consecuencia de la llegada de inmigrantes. Y eso también tiene un efecto sobre el Producto Interior Bruto. Y en segundo lugar, por el gasto público. Gastamos más que nunca, el gasto público está desaforado y eso también tiene un impacto en el Producto Interior Bruto. Pero no es crecimiento sano ni es crecimiento sostenible. La realidad, para mí, el dato clave es el de la renta per cápita. Estamos estancados y si nos comparamos con 2 décadas atrás, no ha habido ninguna mejora. Somos tan ricos hoy como hace 20, 25 años. Y eso es una muestra inequívoca de problemas. Porque mientras otros países sí están creciendo en renta per cápita, nosotros nos mantenemos estancados. Y esa es la tragedia. Yo creo que Federico ha dicho muchas veces eso de que el comunismo es mentira y crimen. Y es verdad que eso se traslada ahora y también se toca en el libro al ecologismo.
a este ecologismo, horrible. que es todo mentira y además provoca también muchísimas muertes y mucha devastación allí donde se imponen unas normas que son absurdas. Y eso os pones también varios ejemplos en el libro, ¿no, Manu? ¿Cuántos bosques ha salvado el pendrive? El pendrive, que es un invento capitalista, fruto del capitalismo, que no hay nada más ecologista que el pendrive o que la tecnología, ¿no? Y el plástico. Y el Anda, plástico. El plástico ha salvado bosque. Si todas las cosas que antes se hacían de madera se siguieran haciendo de madera, Exacto. además con el incremento de producción que ha habido de muchos de esos bienes, no, sería imposible. El plástico es que es un material demonizado y es un material que desde el punto de vista medioambiental así ha tenido un impacto brutal en positivo. Y negativo, prohibición de pesticidas, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, los pesticidas que han salvado a millones y millones de personas del hambre más absoluto. Comentabais antes el caso de Bangladesh. Bangladesh es un ejemplo de políticas ecologistas. Ha tenido un gobierno hace pocos años que llegaron los ecologistas al poder y aplicaron, Bangladesh, que es un país relativamente pobre, fundamentalmente agrícola, aplicaron políticas puras de ecologismo y prohibieron pesticidas, prohibieron fertilizantes. Bueno, fue un desastre absoluto. Se desplomó la producción de productos agrícolas y el país se vio sumido en una hambruna y en problemas muy graves. El ecologismo es, pues, el socialismo de toda la vida, solo que revestido bajo un argumento de defensa del planeta y de la naturaleza. Los países que son más cuidadosos y respetables o que respetan más el medio ambiente y la naturaleza son los países capitalistas. ¿Por qué? Porque son ricos y por lo tanto se pueden permitir el lujo de cuidar de los animalitos y las florecitas. ¿Por qué? Porque son ricos y se lo pueden permitir. Pero el ecologismo nos lleva al socialismo y a la miseria. Y las políticas climáticas son, para mí, desde mi punto de vista, una gran amenaza para el mundo rico. Bueno, ya estamos casi fuera de tiempo, pero es que yo me tengo que ir a la página 37, Pues Domingo. vete. Uy, a ver. Claro, ¿qué ha hecho el capitalismo por la mujer? Mira cómo se ríe. Pues claro, nos ha puesto lavadora en casa, plancha. Trabajo. Sí. Aquí está. El capitalismo ha mejorado y ha mejorado La página muchísimo. más incorrecta de todo el libro. Sí, los estándares de nivel de vida y la libertad de la mujer en un sentido Tarda menos amplio. en cocinar porque tiene la Thermomix. Totalmente. Fíjate tú. Bueno, y no Gracias, solo eso. capitalismo. Ha permitido el acceso al mercado laboral de las mujeres. Bajo el capitalismo, las mujeres viven extraordinariamente bien. Reparto de tareas. ¿Sabes dónde viven muy mal? Pero Los también- liberales hacéis pero también, eso- ¿no? La pero eso- casa. Pero sobre todo el capitalismo lo que ha permitido es que el mercado laboral sea mucho menos físico. Todas esas cosas que tú estás diciendo, de la lavadora a la cocina, pero también dentro del mercado laboral, lo que se ha conseguido es que la fuerza física sea menos relevante. Y Claro. ahí es donde se han abierto las oportunidades para cada vez más Esas colectivos. flojas como yo. Pues sí, como yo también. Sí, yo probablemente lo habría pasado mucho peor hace 150 años que ahora, porque hace 150 años por decir estas memeces aquí en un micrófono no te pagaba nadie. Ahora tenemos un mercado laboral muchísimo más extenso de productores hiperespecializados y eso ha permitido que colectivos que antes o no podían acceder al mercado laboral o tenían unos costes asociados también en términos de... los costes de oportunidad de lo que tenían que dejar que hacer, pues se vayan incorporando, efectivamente. Mira, fíjate, varios puntos. Ya nos quedamos sin tiempo, pero es un tema también apasionante. Los países ricos son los países capitalistas, el capitalismo es riqueza, el socialismo es pobreza. Bueno, los países ricos, para el caso de las mujeres, aparte de garantizar una mayor seguridad, cosa que se está perdiendo en España también, con el aumento de violaciones, cosa que también abordo en el libro, porque todo está relacionado, os ofrece mucha más libertad a todos los niveles. ¿Sabes por qué las mujeres eligen de forma voluntaria una serie de profesiones que son donde hay mayoría, fundamentalmente relacionado con los cuidados, en sanidad, en educación, en administración pública también muy relacionado con eso? Entonces, les ofrece o les garantiza un mayor margen de libertad para poder escoger la profesión que más les gusta. En los países pobres dicen, hay muchas mujeres que escogen profesiones como ingeniería. Sí, pero lo escogen no por voluntad propia, sino porque es una vía para garantizarse una mejor vida. En los países más ricos también
son muchas las mujeres que tienen la posibilidad de decidir dedicarse única y exclusivamente a tener hijos y a cuidar de sus Sí, a hijos. la familia. La familia. Y los cogen voluntariamente porque, pues, a nivel familiar, pues si trabaja el marido, pues oye, llegado a un determinado nivel de renta, pues se pueden permitir el lujo de dedicarse únicamente a cuidar a sus hijos, y así lo quieren, Al gimnasio por la mañana. o reducir su jornada laboral. Así es. Y tener una jornada parcial, 4 horas en lugar de 8, cantidad de gente. Eso solo es posible en los países capitalistas, en los países ricos. Vete a los países pobres. ¿Cómo vive la mujer en los países pobres? Si es una economía dependiente del sector primario, agricultura, ganadería, la mujer trabaja, se desloma, no solo cuidando a los hijos, sino que también trabaja en el campo, la ganadería, cuidando a los animales. Y los hijos también, eso de la explotación infantil. La explotación infantil se produce en los países pobres, que los países pobres, los niños se ven obligados a trabajar para poder mantener a la familia. Y luego vete al paraíso comunista de Cuba. Es un puticlub. Y las mujeres se ven obligadas a prostituirse a centenares de miles para poder comer. Bueno, eso es lo que trae el socialismo. Ha sido fino, puticlub. Sí. Pensaba que iba a decir otra cosa. Putiferio. Lo ha dicho. Muy bien, pues Manuel llama Socialismo, la ruina de España. Enhorabuena. Bueno, muchas Todo gracias. el mundo a comprar este libro. Y además hay que distribuirlo y llevarlo a los colegios. ¿Por la educación empieza esto? Claro que sí. Sánchez no nos va a dejar, me temo. No lo veo yo. Vamos a hacer un foro No de lo veo, profesores no lo veo. liberales. No lo veo. Pero qué negativos. Que No sí, nos que sí. deja, no nos deja. Foro liberal de profesores españoles. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Como siempre, un placer el poder Nada, estar te aquí. escuchamos en la trinchera. Allí estaremos. Nos vamos. Nos da igual 8 que 80, Domingo. Sí. A ver, ¿esto cómo podemos nosotros solucionarlo? Bueno, diciendo ahora a la gente que se suscriba, que dé like. Eso, por supuesto. Y intentando Me gusta, que la próxima vez lo compártelo. vamos a decir en el minuto 10, 12 del episodio. Que Yo es el ya no hablo objetivo. del grupo de música de la semana que viene y hablo de esto. Habla de ¿Te esto. parece? Eso es, que la gente se suscriba, que le dé like, que haga comentarios y que en general recomiende Que estamos muy contentos a con través de nuestro podcast. eso es, a través de todas las herramientas posibles este podcast. Cada día más descargas. Eso es. Y ya tenemos fecha para el programa en directo. No, pero la tendremos. Te meto presión, ¿eh? Sí. Porque es que has dicho primer trimestre. Dije primer semestre. Ah, vale. Pues Y todavía lo tienes un poquito de cumpliremos. margen. Y lo cumpliremos. Vale, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y que un abrazo enorme a repartir.